Hola gigantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes, un espacio donde exploramos las historias y lecciones de aquellos que han transformado su mundo y el nuestro. Soy Julieta y junto a Marjorie, mi confitriona, nos dedicamos a traerles inspiración, estrategias, prácticas y relatos auténticos de emprendedores que han desafiado los límites. Hoy tenemos el honor de recibir a Tadachi Takeoka. Sacado. No sé si lo pronuncié bien, Takaoka. Casi. Es un emprendedor chileno apasionado por la innovación y el apoyo a otros emprendedores. Ha presenciado errores y sacrificios, seguramente que muchos emprendedores hacen por falta de entrenamiento y sienten que la exclusividad y el elitismo que rodea al mundo de las startups no les permite avanzar como muchos creemos que se puede hacer. Bueno, descontento con los círculos cerrados y el enfoque superficial sobre muchos motivadores. Tadashi, acá en Argentina por ahí pronunciamos diferente, pero decidió crear su propio canal para ofrecer el contenido de calidad y apoyo real. Bueno, vamos a dejar que él se presente porque ya hace 2 años que está como independiente, así que bienvenido Tadashi, es un honor tenerte en el podcast. Has tenido una trayectoria impresionante y te venimos siguiendo ya hace un buen tiempo y nos encantaría saber más sobre tus inicios para que la audiencia te conozca un poco más. ¿Qué te inspiró a entrar en el mundo del emprendimiento y cómo fue ese primer paso para ti? Súper. Oye, nada, primero agradecerles la invitación. Estoy muy honrado, Julieta y Marjorie, de poder participar y qué buena introducción. Creo que está muy bien definida. Nada, yo la verdad estoy en el mundo de la innovación por azar. Yo vengo de una familia, yo nací en Antofagasta, en Chile, que es el norte de Chile, la zona minera. Eh, Soy mitad japonés, por eso mi nombre tan extraño y particular, porque mis abuelos son de Hiroshima. Mi papá es 100% sangre japonesa, pero mi mamá era 100% sangre chilena, así que por eso esta mezcla. De hecho, yo tengo rostro más chileno. Eh, Ujú. y, y la verdad es que, claro, yo vengo de una familia de clase media, media baja. Me vine a Santiago hace ya 22 años que me vine porque quería estudiar acá en ingeniería en la Universidad de Chile. Y el tema está en que yo siempre tuve mucho temor a no poder como tener dinero suficiente para subsistir de una forma más o menos tranquila, digamos, en el sentido de que mi mamá lamentablemente falleció cuando yo tenía 21 años de cáncer, quedó mi papá solo. Mi papá nunca le fue muy bien en los negocios, por ende, yo no podía decir, oye papá, me faltó un mes para pagar el arriendo, ¿me puedes ayudar tú? Esa posibilidad no existía. Entonces, cuando yo salí de la universidad, lo primero que quería hacer era encontrar trabajo rápido, en lo que fuera. De hecho, mi primer currículum era un chiste porque decía interés en marketing, contabilidad, finanzas, lo que sea su cariño, básicamente. Voy a trabajar en lo que sea. Y justo necesitaban un practicante, un pasante en una consultora de innovación que hay acá en Chile, que antes se llamaba IGT, ahora se llama Inspiral. Y ahí me metí al mundo de la innovación. Y la verdad es que fue un camino bien como interesante porque es un tema que yo vengo de una escuela muy dura de la ingeniería, como que no, cualquier cosa que fueran habilidades blandas, cualquier cosa que no fuera una ciencia exacta, era totalmente, ni siquiera era que no lo viéramos, era totalmente despreciado dentro de ese mundo. Entonces pasar Claro. a este otro mundo donde no puedes estar seguro de nada, donde todo es incertidumbre, fue todo un reto, pero a la vez fue bien satisfactorio. Y esa combinación yo creo que fue clave en una primera etapa de tratar de crecer. Y por eso es que en mi carrera me ha tocado vivir en tantos frentes. Yo partí como consultor, después fui emprendedor, hice un sitio de citas que era como Bumble, de hecho, pero lo hice acá en Chile en Mm, 2009 con dos amigos en realidad, con Pedro Pineda y Andrew Aguet, pero uno de ellos hoy día es un emprendedor súper exitoso de la primera empresa que fue financiada por el Fondo de Innovación Sequoia, que solo había invertido en Brasil y nada fuera de ahí, porque hizo wow. Fintol, entonces aprendí mucho de él. Lamentablemente quebramos en esa época, pero aprendí mucho también de lo que era ser emprendedor. Eh, Claro. Eso fue clave también para después manejar una aceleradora acá en Chile y estuve a cargo de la estrategia nacional de startups acá en Chile como gerente de emprendimiento en la Corfo. Entonces, ahí me tocó ver muchos, muchos, muchos casos.
es muy raro que haya un proyecto que no haya visto en torno a la idea de cómo se hace. Y ahí también aprendí que la innovación no se trata de la creatividad, de hacer algo totalmente distinto, sino que resolver mejor los problemas. De ahí me metí en Claro. innovación social, fui gerente general de una consultora de innovación social que se llama Social acá en Chile. Y hoy día estoy como independiente y soy director de empresas. De hecho, soy parte del directorio de Metro de Santiago, lo cual ha sido súper interesante porque es pasarse al otro lado de la mesa como corporativo, pero Mm, seguir aplicando la innovación. Y ya estoy en una edad en la cual obviamente tengo mucha más holgura de distintos temas y eso me llama a obsesionarme con ciertas luchas con las que quiero dar. Por ejemplo, el canal que partí en innovación fue porque para la gente aprender sobre innovación era muy complejo. El tema, el concepto, o sea, la metodología de innovación es bien elitista, elitista por las palabras raras y claro. en inglés que usábamos, elitista porque hasta hace poco, digamos, hace poco estoy hablando 3 años atrás, cuando alguien me preguntaba, oye, ¿dónde puedo aprender de innovación? Chuta, puedes aprender en la universidad que cuesta $2.000 el curso más bajo, o Sí. puedes aprender este libro que es súper bueno, pero todavía no lo traducen en español, está solo en inglés. Y eso le cerraba las puertas al 95% de la gente que quería aprender. Entonces, desde esa pena, partí un canal de Instagram donde explicaban pequeñas cápsulas, tips de innovación, porque yo veía que la gente se caía. De alguna forma Mm, se empezó a transmitir esta idea, entiendo por qué también, pero se empezó a transmitir esta idea de que emprender e innovar es una cosa de pasión, es una cosa de seguir adelante y lo vas a lograr. Y lamentablemente eso claro, no es cierto. Eso no es cierto. Es como ser futbolista profesional y decir que la técnica es correr todo el rato. Lo que va a pasar con el equipo es que te van a golear, porque en realidad vas a llegar muerto al minuto 60 y de ahí en adelante te van a destrozar. Entonces, ujú, esa falta de metodología, esa falta de conocimiento fue lo que me impulsó a hacer esto. Así que nada, hoy día me dedico a la consultoría, soy director en empresas de pymes y en grandes empresas, y ha sido un viaje súper interesante mirar la innovación desde todos estos puestos de la silla, digamos. claro, claro. En este camino del emprendimiento, bueno, sabemos que está lleno de desafíos. También te has dedicado a ayudarlos de manera independiente, ¿no? Eh, Tienes tu servicio, de alguna manera, y los apoyas por fuera de la corpo también, por lo que entiendo, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor desafío eh, en este recorrido ya como independiente y, cuáles crees que son las claves por ahí para superarlo, ¿no? ¿Qué se Sí. necesita tener para atravesar esos desafíos Mira, o yo creo que desarrollar, ¿no? sí, sí, claro. En mi caso en particular, a ver, yo creo que hay cosas que hice instintivamente bien y que me gustaría transmitir porque creo que son importantes para las personas también que están emprendiendo. Y uno al inicio piensa, o sea, a ver, los emprendedores y emprendedoras siempre piensan que el truco está en hacer un buen producto y saberlo vender. Y eso es una Mm, condición necesaria, pero no suficiente. ¿En qué sentido? En que tú, voy a poner un caso random, digamos, supongamos que vendiera miel. Entonces, si yo vendo miel, probablemente mi pitch sea, oye, mi miel es súper rica, es saludable, es nutritiva, no es tan cara para la calidad que tiene, etcétera, etcétera. Pero eso es el pitch de cualquier miel que se venda allá afuera y por ende es muy difícil entender la propuesta de valor. Entendamos la propuesta de valor como la promesa que hay detrás de si compras mi miel por sobre otras cosas. Y la gente busca mm, temas que son más bien emocionales y sociales, que tienen que ver cómo me siento consumiendo este producto y cómo me veo consumiendo este producto. Entonces, un desafío que para la mayoría de la gente es muy fuerte, pero que yo instintivamente vencí rápido porque cuando yo partí este canal no lo hice con un foco de vender. Lo hice justamente porque mm, como estoy muy entrenado en modelos de negocio, en realidad quería transmitir este tema y ayudar a la gente. De hecho, uno de los trucos cuando uno emprende y en innovaciones es caricaturizar a la persona a la que te estás tratando de vender. O sea, en vez de decir, quiero ayudar a emprendedores, dices, no, no quiero ayudar a emprendedores, quiero ayudar a un segmento en particular súper específico y que va a amar el producto y de ahí empiezo a crecer. Y cuando empecé a hablar en mi canal, y hasta el día de hoy lo hago, siempre que hablo pienso en una peluquera de barrio. No sé si les ha pasado que
pasan Sí. por un barrio, pasan por una galería y hay una peluquera sola que está sentada ahí en su local y está mirando el Esperando. celular, no tiene cliente y está sentada. Y yo siempre pensaba en ella porque decía, pucha, ¿con quién conversará de cómo mejorar esto? Como que sentirá desesperación, no sentirá desesperación, por dónde partir, no le da el tiempo como Mm, para irse a hacer un curso porque vive de lo que hace, o sea, vive de lo que hace al momento, digamos, corta el pelo y cobra y eso es su plata. Entonces, mm, ese lenguaje, esa simplicidad, ese propósito, me ayudó a posicionarme muy bien. Entonces, al momento de vender, hace que pueda impactar muy rápidamente en la compra porque no se preocupan si el producto es bueno o no. Asumen que el producto es bueno porque me han visto demasiadas veces hablar del tema y saben que sé. Entonces, claro, ese descubrimiento de entender que el valor no está en el producto, sino que está en lo que rodea ese producto, el modelo de negocios. Claro, yo lo había hecho antes y lo entendía a nivel eh, metodológico, pero nunca lo había ejecutado tan duro y desnudamente en la práctica como el de andar solo. Sé que no estoy respondiendo a tu proyecto de lo más difícil, pero sí me lleva a responderla en el sentido de decir, pero me he dado cuenta también que cuando la gente viene a buscar ayuda, es cuando ya está en estado crítico. mm, O sea, cuando me piden una mentoría o me piden en el 70% de los casos, porque hay otros casos que no, y de hecho en esos son los que mejor me van, los que no están tan en estado crítico. son eh, desesperados. Claro, es como decir, oiga, ¿sabe qué? Yo vengo con usted a verlo, pero ya estoy con un cáncer grado 4 y me dijeron que me quedan, pucha, tratar de ayudarte Claro, tiene una componente milagro no menor. Entonces, esa claro, parte de poder reaccionar a la velocidad que se requiere, que en más de alguna ocasión he salvado a alguien, pero en otras ocasiones no puedo, yo diría que es la parte difícil, porque al final, inevitablemente, en tu cabeza y en la de tus clientes, el producto, sobre todo cuando eres consultor como yo, tú eres el producto. No claro, lo puedes tal separar. cual. O sea, si yo te vendo un alimento y no está bien y no te gustó el sabor, bueno, yo puedo cambiar el alimento. Pero no quita que yo pueda ser buen emprendedor o no. Pero si yo doy un mal servicio o no se cumplen las expectativas, claro, yo soy un mal producto y eso pega, eso emocionalmente pega, eso claro. hace cuestionarte y esa parte es una batalla constante de decir, bueno, me tengo que perfeccionar, tengo que tratar de hacerlo bien y también tengo que manejar las expectativas de dado dónde estamos parados, qué es lo que va a pasar. Exacto. Hay algo que Entonces, me parece curioso con tu cuenta y es que es muy natural, o sea, no es como que, de hecho tienes un contenido que dice, conmigo no vas a encontrar esas frases clickbait, yo Sí, voy a compartir aquí lo que yo sé a mi manera, ¿sí? Y claro. tu contenido refleja eso, o sea, como que entras a la casa de un amigo y ves como él lo que lee, lo que le gusta, lo que enseña. ¿Sí? Entonces, ahí encaja con lo que dices de que la persona es el producto. Bueno, entonces, con este contexto, te hago una pregunta. Normalmente, no digo que tú, normalmente uno puede pensar, bueno, voy a seguir lo que dicen los expertos sobre redes que tengo que hacer para posicionarme. Tu visión fue diferente. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Me quiero desmarcar y no ser uno más. ¿O Sí. cómo fue? No, mira, a ver, lo primero fue que no me interesaba posicionarme, lo cual no sé si es un consejo, yo creo que es más bien una azar, digamos, no es algo que empuje hacia un lado o al otro. Pero sí me pasa que me he dado cuenta que la gente reacciona mucho a la honestidad. Esta es como una era de la Ujú. honestidad, más que de la estética. Si bien obviamente en redes sociales la estética ayuda, yo tengo cuestionamientos sobre esa hipótesis, ¿ya? Porque y de hecho, cuando uno entra a mi cuenta en Instagram, tiene como uno de los posts fijados es mi manifiesto de por qué hago esto. Y yo entiendo que puede ser un mensaje duro, incluso hay gente que puede tener canales de emprendimiento o que con frases motivacionales que se lo puede tomar personal como un ataque y con justa razón. Pero mi punto es porque en esta experiencia de haber sido el gerente de emprendimiento de la Corfo, tienen que pensar, no sé si conocen a la Corfo, los que nos están escuchando, pero la Corfo es la entidad pública de Chile, la Corporación de Fomento, que es la más antigua de mm, Latinoamérica, fue fundada en el año 39 mm, y hace inversión directa en startups, más que en emprendimiento en startups en fondos no reembolsables. De hecho, Startup Chile, que es un caso bien conocido de aceleradora pública en el mundo, está bajo la gerencia de emprendimiento que es la que yo manejé.
tenía un presupuesto de 44 millones de dólares, de los cuales 30 millones de dólares iba directamente a startups. Es el más grande que había en Latinoamérica por sobre Brasil incluso. Chile tiene 18 millones de habitantes, Brasil tiene 120, o sea, 220. Era totalmente, es una inyección de dinero muy fuerte. ¿A qué voy con esto? Que me tocó ver muchos, muchos, muchos casos. O sea, estoy hablando de mm, miles. Miles de gente que no es que tuviera una idea, estaba ya, se sentaba conmigo en la mesa, me decía, oye, ¿sabes qué? Gané, pero vendí el auto o hipotequé la casa para emprender. Habían casos muy dramáticos que me tocó ver. Y una de las cosas que me pasaba y que a mí me generaba mucha molestia es que, por lo que decía antes, estas frases de que hay que seguir, seguir, o de que el foco en los sueños y todo el tema, sí, son condiciones necesarias. Yo también las tengo, o sea, tengo un propósito, tengo sueños, tengo que no rendirme. Confieso que anoche dormí 2 horas porque tenía que entregar un informe de 50 páginas que partí en cero y lo terminé, y aparte hice una cotización. Y está bien, es la vida del emprendedor y no me quejo, pero eso no es suficiente. Entonces, si te meten demasiado en la cabeza que esto es lanzarse y creer en tus sueños, yo siento que es una irresponsabilidad. O sea, no me parece neutral, no quiero ser neutral frente a eso. Quiero decir, está mal. Yo entiendo que hay días que necesitas escucharlo. Entiendo que, de hecho, creo que es más biológico. El emprender es un acto tan de locura porque te lanzas a la nada. Como dicen, no es que tú te tires al mar y trates de armar un barco, es que te tiras desde un risco y tratas de armar un avión, porque la estrellada que te pegas puede ser con todo. En el mar, mm, por último, te puedes devolver nadando, acá a veces ni eso. Eh, es tan duro, es tan complejo que tú te tienes que automotivar. O sea, hay días en que tienes que decir, oye, soy el mejor y voy a lograr lo mejor, porque si no, no podrías andar nomás, po. Tienes que vivir en este estado de casi de disociación con la realidad para poder avanzar en esos días donde todos los números y estadísticas muestran que no vas a llegar. Eso lo claro. entiendo. Pero cuando es el único combustible, cuando se vuelve el método, es lo que yo encuentro extremadamente peligroso y eso a mí me molesta. O sea, de Mm, nuevo, no es que sea neutro frente a eso y diga, ojalá no crean, no, yo lo voy a atacar, lo voy a tocar de mm, frente, porque me tocó verlo del otro lado, me tocó ver gente que se lanzaba sin metodología. Me explicaba, generalmente yo los conocía porque me iban a reclamar. Corfo, como decía, tú postulabas a fondo y me decían, oye, mi negocio es súper bueno, ¿por qué no gané? Digamos. De hecho, por eso siempre corre el rumor de que la Corfo estaba arreglada y todo el tema. Y yo, en los 4 años que estuve ahí, les dije, oye, si usted encuentra algo, venga a mi oficina, las puertas están abiertas. De hecho, yo, no, si bien tenía una secretaria, yo contestaba el teléfono para que no hubiera filtro. En esos 4 años nunca vino nadie a denunciar a nadie, porque la verdad es que no hay, es un sistema tan complejo que es imposible arreglarlo. Pero cuando la gente venía a reclamar, le decía, bueno, ven 15 minutos y hablemos de tu modelo de negocios, y se sentaban y me explicaban, yo rápidamente le encontraba 2 o 3 fallos garrafales. Y ahí la claro. gente bien humildemente lo aceptaba. Y ahí me hacían la pregunta de dónde aprendo, y bueno, caía en este drama de decir, chuta, las soluciones que tengo no son buenas, de dónde aprender. Pero a lo que voy es que, volviendo a tu pregunta, Marily, del posicionamiento en redes sociales, yo creo que ese mensaje contra, algo que le gusta a la gente es que soy muy contraintuitivo. O sea, Mm, constantemente por entrenamiento más que por naturaleza. Yo de naturaleza soy más, eh, ¿cómo se llama? Eh, Más tímido, digamos, soy más introvertido. Pero me tuve que entrenar para ser extrovertido por mis puestos gerenciales, por la vida que llevé. Eh, entonces, pero lo que sí he notado es que la gente agradece mucho que este entrenamiento me lleve a decir cosas que son contraintuitivas. De hecho, el último post que subí fue una pelea que tuve con directores, no, pelea mm, o discusión más Sí. bien, en un buen sentido, respetuoso, con directores de grandes empresas que se ofendían un poco cuando yo les decía, los directorios creo que están mal diseñados. Pero para decir mm, eso públicamente, o estáis locos, o lo estudiáis más con responsabilidad. Y yo lo he estudiado con responsabilidad porque he leído papers, porque me he juntado con directores a hablar de este tema. Entonces, el hecho de que no esté constantemente en modo venta, sino que esté en como modo de exploración, claro. yo creo que ha sido el éxito de mi canal. Y otra cosa que me pasa es que también he notado que no hay una relación directa entre la cantidad de seguidores y tu modelo y cuánta plata ganas al final del día. ¿Sí? Mm, Eh, Tal cual. total. de Mm. hecho, me pasa al revés, como que esto es una hipótesis, no quiero ser ofensivo con lo que voy a decir, pero me pasa que con gente que tiene, para llegar al millón de seguidores o cosas, de repente tienes que hablar más ampliamente. Tienes que cautivar a más gente, por ende tienes que hacer cosas humorísticas, tienes que hacer cosas medias como que no tienen que ver con tu giro del negocio, sino que para complacer más a un mercado amplio. Versus yo que hablo de innovación y no sé, hablo de venture capital, y eso probablemente al 80% de los emprendedores no le importa porque no quieren seguir ese camino. Pero para mí es un tema importante porque explico por qué es importante y explico cómo funciona. Entonces, ¿qué me pasa con eso?
que se empieza a volver un espacio tan de nicho que me empiezan a invitar a conversaciones grandes. Yo hoy día tengo 40 años y no es normal ser un director de empresas grandes a los 40 años. Mm, Y en el caso de las empresas, generalmente es por lados políticos y yo no tengo colores políticos, de hecho no participo en partidos, he trabajado con ambos colores de gobierno, no es algo que me importe. Entonces el mensaje para quienes nos están escuchando es que en realidad la complacencia masiva puede ser un disparo en los pies para el emprendedor o quien se quiere posicionar, sobre todo si quieres posicionar tu marca personal. Es mejor tener un nicho pequeño que te ame a un nicho amplio que te conozca. Eh, y mm, eso ha sido financieramente muy rentable para mí. claro, claro. Entiendo Buenísimo. que, bueno, el movimiento que hay allá en Chile puede funcionar diferente quizás, porque a la hora de hacer los pasos para levantar capital o para que te apoyen con tu negocio, en Argentina es súper diferente. De hecho, bueno, en el gobierno anterior era muy fácil acceder a créditos y veíamos cómo se despilfarraba ese dinero y hasta se usaba como para otras maniobras políticas, pero de hecho lo hablamos nosotros en una conversación y esto también nos parecía ofensivo porque nos ha tocado hablar con emprendedores incluso de Estados Unidos y España. Empezamos a notar también un movimiento raro que nos parecía también, como lo decías, si es ofensivo, hasta eh, sí, no nos parecía honesto lo que hacían desde las empresas que fomentaban el levantamiento de capital. De hecho, el modelo de negocios de ellos era armar un evento, decir que los iban a formar, cuando esa formación no era la adecuada, terminaban dando una charla de speech y de armar un modelo de negocio cuando no explicaban un montón de conceptos en el medio. Les enviaban una ficha eh, estándar, ¿no? Sin explicarles demasiado, y con eso la promesa era que iban a acceder a inversionistas y a empresas que les brindaban el capital. Bueno, en Argentina esto se da presentando simplemente un modelo de negocio a 5 años Claro, y en este gobierno no, ¿no? Pero sí se daba ese capital semilla y veíamos cómo se terminaban, no eran emprendedores que realmente iban a llevar adelante un negocio, sino que terminaban gastando el dinero en otra cosa que no era con fines. Y no había un control, no había algo realmente armado con la estructura que se necesita de control de las entidades. Y este tema nos parecía súper honesto tratarlo y que hay emprendedores que incluso en Estados Unidos ya tienen sus empresas funcionando, sus negocios. Es mucho más simple acceder a formar su negocio, pero caen en estas estafas, le decimos nosotras, porque Sí, las terminamos identificando sabiendo cómo funciona desde adentro. Ellos se sí. van a quedar con un porcentaje de tu empresa, las hacen firmar contratos y el hecho de que el emprendedor Y, que no sabe, que monta su restaurante o algo o una peluquería y no termina enterándose de estas cuestiones, ¿no? Como recomendábamos el tema de asesorarse o de ya sea un tema financiero o tema legal, poder revisar ese contrato con alguien más. y el En tema, no les daban Latinoamérica tiempo, no les daban tiempo de revisar el famoso así contrato. era Lo de que un aquí día te para mando el otro. contrato y tienes 5 minutos para devolvérmelo firmado. O sea, o sea, una persona Ah, con sentido eh, común no firma nada en cinco exacto. minutos. Ese es el consejo mm, número uno. Mira, si te están dando un contrato contra reloj, nunca lo firmes. Eso es. claro, Exacto. claro. Sí. De hecho, bueno, era una tendencia que habíamos empezado a observar y bueno, vos en este caso hablas directamente con emprendedores o ves este sistema en Chile o observaste algo ya en Latinoamérica similar. Eh, ¿Qué tipo de estafas por ahí ves que puedas mencionar para que alertar a la comunidad, ¿no? Sí. Oye, primero un pequeño paréntesis con Argentina. Argentina para mí es un misterio, ¿ah? Porque no porque no lo conozca, sino que pasan cosas muy extrañas. Mira, por Sí. ejemplo, en mi canal, obviamente, por ser chileno y porque doy ejemplos muchos de Chile y porque me conocen acá en el ecosistema, lo que más me siguen son chilenos, obviamente. Pero el segundo país que más me sigue por lejos es Argentina. Y una vez pregunté públicamente por qué, porque no tengo idea qué pasa. Y claro, me decían que hay mucho ímpetu emprendedor,
Mm, una mezcla entre la naturaleza, el historial y todo el tema, y también porque la economía te ha acorralado un poco y no te queda otra, pero no hay estructura. Entonces, no. cuando viene un tipo como yo, lo que dice, oye, no es común que alguien te hable de innovación, emprendimiento y te hable de métodos, que no te diga como, sí, dale, y confía en ti mismo. Y en ese sentido, claro, Argentina tiene esta lógica pero a la vez tiene un ecosistema que no es tan maduro desde el punto de vista de la infraestructura, pero tiene casos de éxito muy grandes, es súper heavy. Mm, Entonces, por eso digo que es un misterio. Dicho eso, eh, a ver, no quiero ponerme demasiado metódico en este tema. La lógica de las políticas públicas en los países tiene que ver con transformaciones que quieres hacer y hacia dónde quieres apostar. Entonces, ¿por qué, mm, por ejemplo, la Corfo apunta en startup, que es algo que se discutía mucho? O sea, te decían, oye, qué elitista esto, si yo quiero poner una panadería, ¿no soy importante acaso? O sea, usted no me puede financiar porque yo no soy cool y no estoy haciendo una app. No, no es esa la respuesta. Es más profunda. Lo que se ha estudiado en los países es que los países crecen porque y esto es un Nobel de los años 80, crecen porque hay una, ¿cómo se llama? Transformación tecnológica muy fuerte. Y lo que se explicaba es que para hacer esa transformación tecnológica, porque los incumbentes, estas grandes empresas que ya existen, te bloquean, lo único que se puede hacer es crecer en alta velocidad. Y esa es la historia de Mercado Libre, que parten chiquitito, atiende un grupo, el retail no los toma en cuenta y en algún minuto se vuelven gigantes, pa, y aplastan al resto. ¿Ya? Entonces, claro. a lo que voy con esto es que los estados dicen, bueno, tengo plata limitada, ¿a quién se la voy a dar? Porque hay que fomentar el emprendimiento. Y dicen, bueno, podríamos apoyar a segmentos de personas que tienen que autoemplearse. Y efectivamente algunos países lo hacen. Acá en Chile está el FOSIS y dice, bueno, usted que no puede, no tiene estudios, no puede autosostenerse, necesitamos darle algún negocio de sobrevivencia, aunque sea poner un carrito que con un permiso municipal para vender alguna golosina, bueno, lo vamos a financiar. Oye, ¿sabes qué? Hay otros emprendimientos que quieren diferenciarse, no van a ser startups, pero pueden hacerlo y acá en Chile existe Cercotec. Y para los que hacen innovación está la Gerencia de Emprendimiento y la Gerencia de Innovación en Corfo. A lo que voy es que los Mm, países definen en quiénes van a apostar, no apuestan por los emprendedores en su lado más amplio, sino que el gobierno, se está haciendo un buen trabajo, mira a aquellos que tienen ciertas características que van a afectar al sistema. Dicho de otra forma más claro, cruda, al gobierno no le importa si tú te vuelves millonario o no con tu empresa. Esa no es la métrica. Como que hay gente que después, como decimos en Chile acá, se picaba, se molestaba, se quedaba con este rencor y te escribía, decía, mira, ahora estoy vendiendo 100 millones y tú no me ayudaste y todo el tema, así que, y le decía que bueno, pues entonces efectivamente no te tendría que haber ayudado porque de alguna forma encontraste el camino solo, digamos. Obviamente una respuesta media pesada, pero, pero a lo que voy es que no está el foco en tu desempeño financiero por ti mismo, sino que el foco está, o incluso a veces ni siquiera cuántos puestos de trabajo armabas, sino en cómo cambiaba la matriz productiva de tu país. Entonces, dicho eso requiere mucha vigilancia. En Chile, por Mm. ejemplo, hay una cosa que se llama la DIPRES, por Dirección de Presupuestos, que nos tenía a todos los que éramos funcionarios públicos muy vigilados de cómo ocupábamos el dinero. Entonces, yo decía, oye, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar a las mujeres emprendedoras porque creo que es más importante para que haya más mujeres en emprendimiento. Perfecto, podemos estar éticamente de acuerdo, pero tienes que presentarme un plan de a qué mujeres vas a apoyar, dónde están los papers o los datos que demuestran que eso es importante, cuánta plata necesitas para hacer, qué cambio quieres lograr, cuánta plata necesitas para hacer ese cambio y qué debería pasar en cuánto tiempo para decir que esto va a funcionar. Y eso era súper fuerte, o sea, incluso a veces era molesto porque tú decías, oye, pero sí, obvio que tenemos que ayudar a las mujeres, si yo no te estoy diciendo que no, estamos claros en el qué estamos de acuerdo. Pero en el cómo yo no sé si estamos de acuerdo, porque si no vas a tener un buen claro. sistema de vigilancia, esa plata se puede perder o ocupar por cualquier tontera. Y eso a Mm, Chile lo protegió mucho. Entonces, yo, la verdad, no estoy tan en desacuerdo con que un emprendedor o emprendedora gane muchos fondos, ¿ah? Para ser franco, si uno mira el camino privado y te dicen, oye, yo levanté capital privado, claro, probablemente esa persona para armar un producto de buena calidad, obviamente a través de los años, pero para armar un proyecto de buena calidad debe haber levantado entre 3 5 10 millones de dólares. Si tú te ganabas mm, todos los fondos habidos y por haber acá en Chile, probablemente juntabas, no sé, 400.000 dólares, lo cual seguía siendo para el mundo de startup poco. Por ende, yo nunca dije, oye, esto de que se gane varios fondos y productos buenos, démosle el dinero nomás. Pero lo que sí pasa desde la mirada del emprendedor es que tienen que entender cuál es el foco que hay detrás de la plata que te están entregando. Nada es gratis en esta vida, ¿sí? Y el que te está pasando la plata está esperando que algo pase con ese dinero que te están dando. Si es un VC, si es un Venture Capital, un fondo de riesgo, lo que está esperando es que tú en
5 años le traigas la plata que te pasó multiplicada por 5 o 10 veces. O sea, si te pasó cien Mm, mil dólares, quiere que vendas, vuelvas y le entregues $1 millón. Si es el Estado y está haciendo un buen trabajo, lo que espera es que tú digas, mira, ¿sabes qué? Mi industria está, no sé, voy a hacer un ejemplo súper particular, pero el retail en mi país se demoraba una semana en enviarte el producto porque estaban todos coludidos y decían que eso era lo importante y gracias a mi entrada ahora se entrega en un día porque si no, no les compran. claro. Súper, eso es el efecto que se quiere lograr. Entonces, obviamente, más allá de los consejos más básicos, que lo que decía, nunca firmes un contrato contra velocidad, si te están Mm, cobrando para hacer cosas, no gastes de más en el tema. Yo soy muy amigo de ser enjuto. Yo hoy día trabajo solo, no tengo gente contratada, nada, lo hago todo solo, y no vendo poco, por ende, porque también mi especialidad es modelo de negocios, entiendo muy bien cómo hacer una operación. Y he visto muchos emprendedores que gastan y tratan de resolver. Me salgo un poco de la pregunta, pero este punto creo que es importante. Los emprendedores piensan que tienen que contratar a un gerente o gerente comercial o un gerente de marketing para que les resuelva el problema de no saber vender. Y eso es uno de los peores errores que cometen. mm, Eh, cuando, cuando tú haces un proyecto, un emprendimiento, no sabes cuál es el modelo de negocios que va a funcionar, todavía no estás vendiendo arte y todo el tema. Y eso no lo puede suplir nadie salvo tú. O sea, tú tienes que salir a vender, tú tienes que salir a entender al cliente. Porque cuando contratas a un gerente o gerenta o persona encargada de marketing y comunicaciones o lo que sea, o comercial, esa persona está cumpliendo el rol de un empleado, no de un emprendedor. Y no va a entrar en la exploración, va a entrar en la ejecución. Y para que haga una buena ejecución, tú tienes que darle el marco de cómo hacerlo. No lo va a descubrir esa persona. Entonces, generalmente queman esa plata, no cambian los números, tienen un peso extra y no funciona. No quiere decir que nunca tengas que contratar a un gerente o gerente de comercial o de marketing. Lo tienes que contratar cuando ya entiendes tu modelo de negocios bastante bien. mm. Claro, claro, en eso Total. coincido porque de hecho lo vemos cuando quieren lanzar, hacer un lanzamiento de sus propuestas, llegamos y vemos que no tienen ni claro ni, o sea, quieren contratar a un equipo, invertir dinero que no tienen y que no están teniendo ventas, entonces quieren hacer un lanzamiento de un producto que no tiene validación o que no tiene claro a quién se dirige o cuál es el cliente ideal y lo tenemos que definir de cero y hacer todo ese proceso. Eh, y llegado el momento tampoco se saben vender ni saben vender lo que están haciendo su servicio. Eh, y esas bases las vemos y vemos que en cursos y formaciones termina siendo el talón de Aquiles, ¿no? Como que eso Sí. le cuesta a todo el mundo hacer la validación o desarrollar su modelo de negocios o venderse, siguen siendo las patas que fallan. Y una cuestión que hemos estado hablando también, la mentalidad, ¿no? Mm. Eh, la mentalidad que se tiene que tener para ser emprendedor, ¿cómo lo has visto? ¿Crees que es importante, que se puede trabajar o con la que se nace por ahí, que en algunos conceptos de formaciones universitarias o formaciones te dicen que el emprendedor se nace y no se hace y hay otros que se hace, entonces como que hay esta discusión, ¿no? ¿Qué Sí. crees que desde tu No, punto de vista? efectivamente se construye. Hay un libro que se Ujú, llama Mindset, que no es de ujú, emprendimiento, de una autora que se llama Carol Dweck, que habla de la plasticidad del cerebro. Y me ha tocado leer varias veces este tema. El cerebro es plástico. O sea, no quiere decir que pueda ser espectacular en todo. No naciste con cierta habilidad física, nunca voy a ser campeón de los Juegos Olímpicos, digamos, pero ujú, probablemente pueda ser, llegar a ser un deportista relevante o dices que le dedico el suficiente tiempo y podría vivir mm, profesionalmente de eso. No voy a ser el número uno y capaz que no me dé para comer, pero podría llegar. Ahora, en el caso del emprendimiento es más amplio, porque en realidad no el emprendimiento per se, el emprendimiento es una palabra demasiado amplia, ¿sí? ujú, Entonces obviamente el panadero versus el que está haciendo la app versus el que hace emprendimiento en una corporación tiene capacidades muy distintas y tiene habilidades muy distintas. Entonces, ujú, el tema de cómo te vas desarrollando es como los equipos de fútbol, no hay un solo perfil. Si bien hay características que tú compartes, o sea, tienes que ser una persona súper físicamente bien, ¿cómo se llama? Bien preparada, tienes que tener piernas muy fuertes porque tienes que correr mucho rato, no puedes tener sobrepeso porque cada kilo extra te hace un poquito más lento, etcétera, etcétera. mm,
el arquero y el delantero se entrenan de forma distinta. Y de la misma forma, lo que a mí no me gusta es que se traspase este mensaje de que es que tú tienes que ser una persona con fuerte personalidad y extrovertido para ser emprendedor, porque hay que ser casi como Mm, Steve Jobs o Elon Musk, y eso es mentira. Hay gente súper introvertida que ha triunfado en los negocios, pero porque sabe bien cuál es su rol. Y a veces su rol es ser el técnico, no sale el laboratorio, sino que está muy metido en hacer un mejor producto versus, y se alía con una persona, una socia o un socio, que sí tiene más claro. facilidades para conversar con el resto. Entonces, a lo que voy con esto es que lo que sí es una condición necesaria, diría yo, es ser capaz de vivir con la incertidumbre. Y eso a veces es un Mm, tema actitudinal y eso es a veces un tema práctico. Actitudinal es decir, bueno, si estás con dolor de estómago todo el día y no puedes dormir porque no tienes un sueldo fijo, mejor trabajar en el mundo de sueldos fijos como empleado y no hay ningún problema en eso. Yo no estoy en contra de que la gente sea empleada. ¿Para qué vas a sufrir de más? Eh, pero hay un tema también funcional, que es decir, oye, ¿sabes qué? Si ni Dios lo quiera, tienes un familiar enfermo y necesitas pagar mucho mes a mes o tienes un gasto súper fuerte o tienes muchas deudas, claro, vas a estar constantemente tratando de convertir el valor en plata y eso no ocurre tan rápido. ¿Verdad? Entonces, eh, hay un tema actitudinal, sí. Yo te diría que más bien en la forma de manejar la incertidumbre, pero una cosa que me he dado cuenta y que yo he defendido mucho es lo que llamo ser un buen mediocre, ¿sí? Versus un mal mm, mediocre. Aquí le llamo un buen mediocre, le llamo una persona que sabe que por mucho que estudie, reflexione, eh, trate de mirar y estadísticas o casos de éxito, hay un límite de cuánto tú puedes extraer y predecir cómo va a reaccionar el mercado y ese límite es bastante bajo, para ser franco. La única forma de aprender es lanzar un producto y chocar con el mercado. Y eso debería ocurrir más o menos rápido. ¿Y por qué digo mediocre? Porque la primera vez que hagas algo, así como la primera vez que te subiste a una bicicleta, lo vas a hacer mal. O lo vas a hacer relativamente mal. Y cada día que te subas a esa bicicleta va a ser un poquito mejor. Entonces, si tienes la voluntad de mejorar y la intención de mejorar, vas a ir mejorando. No sé si vas a ser el campeón mundial del tema o la campeona mundial, pero vas a ir mejorando. Y eso es lo que llamo claro. una mediocridad, una buena mediocridad. La mala mediocridad es yo a los 15 años cuando mi mamá me mandaba a hacer la cama y la hacía mal y me explicaba de nuevo, yo no tenía ninguna intención de mejorar cómo hacer la cama, lo quería hacer rápido. Entonces, Mm, eso es un buen mediocre. Pero, pero una capacidad que sí necesitas para emprender es ser buen mediocre. Lanzar mm, cosas que sean feas pero ujú, funcionales. Eso yo te diría que ha sido uno de los secretos de mi éxito como emprendedor. mm, Cómo poder sacar adelante cosas que sé que le duele a un grupo, a otro grupo no le va a gustar o no lo va a entender. Y eso como la gente le tiene mucho miedo a lanzar algo total. imperfecto. Y sobre todo, mi esposa es muy feminista, entonces ha leído mucho y por ende me ha metido en el tema por osmosis casi. Entonces yo le digo un poco el tema, no tanto como ella, pero algo he leído. Y haciendo este cruce me doy cuenta que le pasa más a las mujeres. A las mujeres las entrenan para ser más perfeccionistas que el hombre. El hombre en ese sentido es más simplón. Y en este mundo es una ventaja. Ser más simplón es una Mm, ventaja. Porque la presión del cliente, la presión de tener que hacer delivery, la presión de no quedar mal, obliga a que vayas mejorando ese producto muy rápidamente. Pero te tienes que atrever a lanzar claro, rápido. claro. Y eso me Y hace hablando un recordar poco que el del... año pasado, hablando pues del miedo a lanzar, el año pasado yo tengo un mentor, ¿no? Y exactamente me pasaba más o menos lo que tú dices del perfeccionismo, no tiene que estar perfecto. Y eso que me dedico a, digamos que también asesoramos, Ujú. y decía, no, pero es que no, tengo que hacerlo mejor. Entonces me decía el mentor, ¿lo lanzas hoy o acabamos aquí la mentoría? Entonces Excelente. darme una propuesta de lo que yo consideraba que esa persona podía aprender en el algo que iba a lanzar. Hice un email, fue a mi lista privada de suscriptores, la envié, o sea, hice la secuencia porque además soy copywriter, o sea, esa es muy fuerte, ser copywriter. Envié la secuencia y lo vendí, entonces me decía el mentor, fue tan difícil que dije, no, el problema es cuando te pones a pensar que tiene que ser perfecto, no hay que lanzar nada perfecto, tienes que tener la mentalidad de startup, o sea, hacer algo mínimo viable, lanzarlo, el mercado respondió, luego lo pules, lo vas puliendo sobre la marcha con el feedback de tu cliente y lo deberías saber, lo has hecho muchas veces con tus clientes. Entonces yo le contestaba, claro, lo que pasa es que en casa de herrero, cuchillo de palo y nos damos más duro nosotros mismos, como que no, yo cómo lo voy a hacer,
no me puedo equivocar. En mi caso era así, yo no me puedo equivocar porque yo le tengo que dar ejemplo a las personas que asesoran. Entonces él me decía, eres humana. Y Claro. mejor que le puedas decir, hice un lanzamiento propio y me equivoqué, pero estos fueron los aprendizajes. Yo le creo más a una persona que se ha caído varias veces que a una que va perfecta por la vida. Entonces fue un aprendizaje y sí, confirmo, por lo menos en mi caso, de mi profesionista, y cuando voy a lanzar algo me lo pienso 30.000 veces. Tiene que tener este y este, pero tuve ese aprendizaje el año pasado con este mentor que casi me dijo, no te vuelvo a hablar. Oye, De hecho, excelente. Me gustó, ya me cayó bien. de hecho, lo que vos tenés una forma, una metodología que compartes para lanzar en un día, ¿no? Como Sí, preparar toda la estructura, cuáles serían como pilares de ese día, sentarte, armar tu propuesta y lanzarla, ¿no? sí. De tener tu primera venta, ¿será? Es gracioso O cómo, en qué porque, consiste. porque es una historia no sé cómo explicarlo, que es el producto es a la vez como lancé el servicio. Me voy a explicar. Ujú, Hace tiempo que me piden muchas conversaciones. Oye, podemos conversar 20 minutos, tengo una idea, todo el tema. A veces puedo, a veces no. Pero si hay un factor común es que me cuentan con lujo de detalles lo que quieren hacer. Y le mm, digo, ya, lanzo. Entonces, y me dicen, sí, no, es que primero es que estoy trabajando, es que no tengo tiempo, es que infinitas excusas. Si hay algo fácil de encontrar en la vida son excusas. Muy fácil. Eh, y, y la verdad es que los miraba y decía, oye, no hay ninguna razón de por qué no lo podrías hacer. O sea, al menos técnica. Claramente la razón es mm, mental. Es una incomodidad que no puedes superar. Entonces dije, ¿qué pasa? Y tenía esta hipótesis rondando, pero no, nada que yo le hubiera prestado atención. Y decía, ¿qué pasaría si tú fuerzas a alguien a dar ese salto, a lanzar y ver qué pasan cosas? Incluso si lo que pasa es que no te contestan, te claro, dejas de dar cuentas con claro. eso, porque dices, listo, ya no era una idea buena y no importa, pero por lo menos ya me libero de eso. Mentalmente me libero de eso. Es como eliminar al ex Mm, de todas tus redes sociales, listo, me liberé. Ya no voy a ver más. total. Eh, entonces, siempre posteo 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. A veces me salto cuando hay puente, creo que le dicen, cuando hay un feriado un jueves o un martes, entonces ya no posteo el Ujú, viernes, o si cabe feriado tampoco posteo, pero no es el caso general. Y por ende pensaba y decía en mi cabeza, oye, yo posteo como 120 veces al año, o sea, tengo que tener 120 temas cada año para decir claro. algo relativamente interesante. Eh, lo cual no es fácil, digamos. Me obliga a estar estudiando, me obliga a estar leyendo, investigando, etcétera. Y aquí voy con esto, que el lunes de la semana pasada, claro, no de esta semana, sino que la anterior, estaba pensando, oye, ¿de qué voy a escribir? Y se me vino esta idea a la cabeza, muy, muy, muy someramente. Y dije, ¿sabes qué? Voy a lanzar el producto. Y quiero que se imaginen esta discusión en la cabeza. ¿Qué producto si ni Ujú, siquiera te has sentado a dibujarlo? No importa, pero yo entiendo el desafío y entiendo el titular y lo que quiero hacer. Y agarré Canva, la cuestión, me he pegado mucho a esta herramienta, mezclas de inteligencia artificial o simplificar cosas. Le puse una portada que generé en Ideogram, que es una cosa de inteligencia artificial con un cartel que decía lanza tu idea, tu servicio en un día. Y dije, bueno, pero ¿cómo hago el brochure? Nada, no sabes hacer brochure, así que pon un título en otro color y abajo escribe, así como los niños que escriben cuando hacen... Y eso escribí. Y lo lancé el día lunes. Eh, y el viernes ya había vendido $3.000. Fue súper heavy, porque fue como, y no quiero con esto decir que a todo el mundo le vaya a pasar, obviamente surge de la noche a la mañana, obviamente yo llevo años armando mi marca personal, por ende existe este efecto halo. De hecho, la cantidad de gente que me preguntó eh, el paso a paso de cómo se iba a hacer ese día es cero. Nadie me mm, preguntó cómo iba a hacer, nadie me preguntó el método. Es como darte oye, tómate esto y que no te pregunten qué tienes, se lo tomen nomás. claro. Y eso obviamente pasa por un efecto halo y me lo tomo con total responsabilidad. No me estoy jactando de que no lo sepa, sino que le estoy diciendo que la gente no ve el valor en eso, ve el valor en, efectivamente yo tengo ese dolor, me cuesta mucho lanzar y Mm, vengo pensando en algo hace tiempo, y alguien me dice que lo puede resolver y por el track record que tiene es muy probable que sea cierto lo que me está diciendo. Dicho eso, hay puntos claves que yo entiendo ese día. Lo primero que va a pasar en ese día son grupos de 6 personas, nos vamos a juntar físicamente, por ende hoy día es presencial en Santiago. mm, Creo que puedo hacerlo online, pero ya hay
8 personas inscritas, por donde de hecho tuve que hacer un segundo grupo que ya está casi cerrándose, lo cual fue Ujú. totalmente inesperado para mí. Eh, y, y ese día vamos a primero hablar de que se presenten, de que explique quiénes son. Y eso de nuevo algo que les pasa más a las mujeres que a los hombres, no cuentan bien su historia porque no destacan, o sea, hay cosas que dejan pasar porque creen que no son importantes. Por ejemplo, me pasó una Mm, vez, un tiempo que me pegué con el tema de hacer mentoría a grupos de mujeres. Entonces estuve conociendo muchas mujeres y haciendo mentoría. Y me acuerdo patente una vez una mujer dijo, porque las dos que hablaron antes de ella venían como de universidades investigadoras, no sé, habían esto descubierto cosas o cosas así. Y llega una mujer y dice, pucha, yo no tengo nada que contar relevante, me dice. Pero igual les voy a contar. Bueno, ya, yo soy. Y empieza a contar su historia y dice, y quedé embarazada a los 14 años, y ahí con mi pareja nos quedamos juntos, y tuve que estudiar y trabajar, y estudiamos ambos en la universidad, pero tuvimos que dividirnos porque primero estudió él, después estudié yo. Y le decía, me estáis leseando, ¿cómo me dices antes que no tiene nada que contar? ¿Cuántas mujeres crees que eran embarazadas a 14 años y lograron lo que tú lograste? Hoy día trabajar en una empresa, le iba súper bien. Entonces, claro, en general a las personas les pasa, pero a las mujeres les pasa más, que no pueden reconocer en sus historias cosas relevantes, cosas que son como muy destacables. Entonces, y eso más allá de o sea, un tema de la autoestima, pero más allá de la autoestima es que esas historias y esas capacidades que van quedando son muy relevantes al momento de vender. Generan este lazo de decir, "Oye, mm, esta persona algo tiene". Porque todo el mundo te dice, no, si yo soy responsable, yo cumplo, yo me voy a preocupar por ti, eso todo el mundo te lo dice. Y está más que claro que claro, te lo dicen y después no cumplen. Entonces, la mejor forma que tiene el ser humano de demostrar que sabe hacer algo es porque lo hizo en el pasado. Entonces, obviamente no le va a tocar de no criar a un niño con 14 años, pero sí le va a tocar desafíos en los cuales todos los días tú sientes que quieres abandonar y sigues, nomás, porque es tu responsabilidad. claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que pegan y que son súper importantes destacar. En un segundo nivel, después viene una presentación y tips de cómo lanzar, usar herramientas, cómo se hace lo que se conoce como un MVP, un producto mínimo viable, cómo se hace un brochure básico, y contarles Claro. también historias como esta, decirle, oye, si lo puedes hacer bonito y perfecto, hazlo, si te sale rápido porque estás entrenado, pero si no, olvídate, o sea, no gastes plata en eso ni te preocupes. Eh, y después de eso hay un trabajo en pares en el cual se revisan porque, digo, no sé, hay una persona que se está inscribiendo que quiere hacer una solución energética. Y le decía, mira, te Mm, voy a poner a trabajar en pares y tu contraparte no va a saber de temas eléctricos con total seguridad. Entonces tú podrías claro, sentir que no te sirve porque tiene que saber del tema. Y es al revés. Cuando tú vendes algo, por muy especializado que estés, tienes que poder hablar con alguien que no sabe el tema, porque uno dice, ya, pero si yo voy a ir a vender a una empresa que sabe. Sí, pero eso no es tan cierto porque tú no le vendes a la empresa, le vendes a una persona. total. A mí me ha pasado que a veces tengo que ir a vender innovación, el tema que manejo muy al dedillo, y me toca hablar con el gerente o la gerente de marketing que le pasaron este tema y no tiene idea del tema. Entonces tengo que hablarle Claro. como alguien que no sabe del tema. Eh, entonces, esa es también una parte clave de este paso. Y finalmente, yo en paralelo voy a armar una primera versión del modelo de negocios que tienen que tener y Mm, y no te puedes parar de ahí sin lanzar. O sea, la regla de oro de ese día es que no te puedes ir de ahí y decir, oye, no, déjame revisarlo, solo quiero mostrar a unos amigos. No, no te vas de acá hasta que apretes send a lo que sea lanzar una campaña por Instagram, sea mandar un mensaje a 20 contactos de LinkedIn para juntarse a un café con un brochure, claro, sea publicar en tus redes sociales, lo que sea, pero tienes que lanzar. total. Qué bueno. Es buena, está buena esa metodología por el tema de de que procrastinamos, ¿no? Viene el tema de la procrastinación, sobre todo en las mujeres lo hemos identificado también. No me había parado a pensar, pero sí, en las mujeres hay más perfeccionismo, hay más esto de estar pensando mucho y dándole vueltas a las cosas, y hay un tema de, no sé si es en Latinoamérica, quizás, porque me ha pasado de estar en una empresa que se hacía mentoría, ¿no? Para lanzar sus ideas innovadoras, y le pasaba más a los latinoamericanos, que necesitaban, les No, costaba explicar lo que hacían, la historia, y de hecho querían justificar esto o validarlo a través de lo que habían hecho en su formación, y el tema del merecimiento, o de alguna manera como justificar demasiado el por qué estaban en ese lugar, o por qué su idea iba a ser
y justificarla con cosas que al cliente o a la persona no le interesa, en lo más Claro, mínimo a la hora de comprar. claro. Eh, Así que bueno, eso es, me hacías acordar con todo lo que ibas contando que es muy real y está pasando mucho en Latinoamérica también. Comprar ese sueño americano y por ahí no tener estos bloqueos es más común que por ahí en Estados Unidos o en Europa. Eh, para quizás ir terminando, preguntarte quizás si nos puedes recomendar algún libro, mantra, cita que te inspire o que quieras compartir con la audiencia o que tengas de cabecera Sí, para recomendar. sí. Mira, de hecho, bueno, si van a mi canal y usan, o sea, a Instagram y usan el hashtag un libro con Tadachi, van a encontrar todas Ah, mis mira. recomendaciones. Pero dicho eso, bueno, hay libros básicos como que te pueden enseñar la base de innovación, como Generación de Modelo de Negocios de Osterwalder o Lean Startup de Eric Mm, Ries o El Manual del Emprendedor de Steve Blank. Pero si ya te leíste ujú, eso, porque es muy probable, porque son como la Biblia del tema. Hay otros libros que a mí me parecen interesantes como Company of One, Compañía de Uno, que habla de esta hipótesis de que no todo tiene que ser una startup. Algunos negocios no quieren crecer y está perfecto. mm, Y postula otra mirada sobre el tema que me parece súper interesante. Hay otro libro que se llama Lean Impact, así como Lean Startup, Lean Impact, que habla de la innovación social y por qué está fallando, que también me parece un ujú, gran libro de explorar temas laterales, de temas que se han volvido total. importantes. Hay un libro que se llama Sostenibilidad, literalmente así, de MIT, que Ujú. habla como del resumen del historial de la sostenibilidad y cómo ha funcionado, y eso también me parece un libro súper relevante de cómo ponerse al día con estos temas. Entonces, son algunos libros que a mí me parecen, salen del estándar y Claro. que te abren puertas bien importantes que creo que hay que manejar hoy. Muy bien, los vamos a dejar en la descripción para que los puedan revisar. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar si quieres mencionar bien tu liga y las redes sociales para que O sea, el pero igual los principal es dejaremos en la descripción? el que está acá arriba, Sí, ese sí, QR te sí, dirige sí. al canal, pero es @tadachi.takauka. Ese es Muy bien. mi canal principal, es Instagram, igual en LinkedIn replico el material, pero el canal principal Ujú. es de Instagram, que ven ahí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Bueno, Radaki, muchas por compartir gracias. tu historia y tus conocimientos con nosotros. Estoy segura de que la audiencia se siente inspirada y lista para tomar acción con sus propios proyectos. Vayan a seguirlo, dejamos los enlaces en la descripción. Y bueno, esto fue Aprendiendo de Gigantes. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al podcast para no perderse ninguna actualización semana a semana. Publicamos entrevistas para aprender de grandes emprendedores y empresarios que la están rompiendo con sus negocios. Nos vemos en el próximo episodio con más historias de aprendizajes. Un saludo. Chao, chao. Chao.